importante la lectura que ella leía al inicio, la oración de Salomón cuando construyó el templo. Salomón se arriesgó, porque hoy día hay muchos templos. Ustedes donde miran va a haber templos, pero Dios no pone oreja en cualquier lugar. Salomón construyó y se aseguró de que el Señor iba a oír a los tipos que estuviesen dentro de ese lugar. Hoy día hay mucha gente que hace templos también, se la dan de Salomón, y ponen billetes, invierten en templos, pero a la luz de las Escrituras, Dios no oye a cualquiera. Y tenemos entonces la bendición de que Dios, sabemos que oye la oración que hemos hecho porque no hemos modificado nada de lo que está aquí. El templo somos nosotros. El templo de la presencia de Dios es nuestra vida. El devocional que leía nuestra hermana Irma, de la misma manera, es algo certero. ¿Cuánta gente hoy hace las cuestiones de mala gana? ¿Cierto? Como dicen la gente del mundo, chuteando los caracoles. Andan así al ritmo de ellos. No lo hacen de corazón. Y Dios también, esa cuestión la ve desde arriba. Dios toma nota nomás, Dios se hace eso nomás, mira. A veces nosotros nos inquietamos y decimos, Señor, ¿por qué usted no pone orden aquí? ¿Por qué no hace nada en estas situaciones? No, Dios anota todo en su libro. Y en el juicio final, aquellos que tengan leyitas pendientes, el Señor se las va a decir en su cara. Y aquellos que estén a cuentas con Dios, dice que recibirán gloria, honra y alabanza. Pero mientras el Señor no venga y esperamos su venida, Dios nos guarde para cumplir su palabra y hacer las cosas de corazón. Decía el texto que leía la hermana, hacerlo como para el Señor. Y eso es difícil, porque hay mucha gente que hace rato perdió la guianza y la presencia del Señor en su corazón. Hoy la palabra del Señor nos va a hablar de una palabra pastoral acerca de precisamente esto, de anhelar los atrios de Dios, anhelar esa búsqueda de la presencia del Señor. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 84, que es un salmo muy conocido, es un salmo que originalmente el Salmo 84 era un salmo para los hijos de Coré, ya eran los músicos. El tabernáculo en el templo de Salomón, y antes de que el templo de Salomón fuese edificado, el tabernáculo donde estaba el arca de Dios, que hay que entender que el arca después se pierde, producto de que el pueblo de Dios cae en la idolatría. El tabernáculo, el arca del pacto más bien, se pierde, el símbolo de la presencia de Dios, y hasta el día de hoy para el pueblo de Israel es una tragedia. Y eso para nosotros como cristianos es una gran enseñanza, de que cuando un cristiano pierde la presencia de Dios pueden pasar años. En el caso de Israel han pasado más de 2500 años que no han podido encontrar el arca de la alianza, donde Dios había puesto una muestra del maná que Dios les dio en el desierto, había puesto la vara de Moisés que reverdeció, la vara de Moisés y de Aarón. Había vestigios de que en ese lugar del propiciatorio se derramaba la sangre, el símbolo de la remisión. Y en un descuido brutal, ellos pierden el objeto más sagrado para ellos. Hoy día hay muchos cristianos así, como los judíos que dicen, somos el pueblo de Dios. Pero si alguien les pregunta, ¿y dónde está el símbolo? ¿Dónde está la alianza? Ellos van a estar avergonzados porque la perdieron. Sus reyes, sus príncipes se dieron a la idolatría y hasta el día de hoy no encuentran esa bendita arca. Y hoy día hay muchos cristianos así, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, el fulano tal es mi pastor y allá hacemos tal y cual cosa. Pero ¿tienes presencia de Dios? No, estoy como cuando termina el asado y ¿qué hacen con las brasas? Le echan agua para que esa cuestión se apague. Cuando usted moja un carbón, no hay cómo volverlo a prender. Y así andan muchos hermanos, sin presencia de Dios. Y esto de la presencia de Dios, de lo que vamos a hablar hoy día, una palabra pastoral, hoy día hay mucha manipulación de las emociones de las iglesias. De hecho, las emociones se pueden manipular con la misma música, con una historia que toque la fibra del corazón,
Pero cuando hablamos de que la presencia de Dios viene sobre el creyente, no es solamente para que el cristiano sienta esa emoción. Las emociones son buenas porque Dios las puso en el corazón. Y si usted dice que no tiene emociones, si alguien viene a pegar, usted va a reaccionar. Esas son las emociones. Hay emociones buenas y emociones malas. ¿Cuáles son las emociones buenas? Si usted se sacase el loto del quino, usted va a sentir muchas emociones buenas. Si usted lo difama, lo denigran, lo denostan, lo humillan, usted va a sentir emociones malas. Bueno, Dios puso las emociones en nosotros porque las emociones nos ayudan a medir la temperatura del alma. Pero cuando la persona tiene la presencia de Dios, las emociones muchas veces juegan lo que la Biblia llama la justicia propia. La Biblia dice que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, y las hermanas que saben del aseo del hogar saben que hay un trapo que es para limpiar el lugar, el inodoro, el trono, como algunos le dicen más elegantemente. Es el trapo de inmundicia, el trapero. Con eso la Biblia compara nuestra justicia. Dice que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. La justicia es como nosotros nos percibimos. De hecho, pregúntele a sus cercanos: ¿amas a Dios? Sí, yo y Dios. Todos los días converso con Él. ¿Tú te consideras pecador? De hecho, si usted hace una encuesta esta semana, todos los conocidos, todos te van a decir que son pecadores, pero están seguros de irse al cielo. Todos pecamos, dice. ¿Tú te vas al cielo? Por supuesto que no voy al cielo, si yo amo a Dios. Entonces, eso es la justicia personal, es el autoengaño, es el engañarse a sí mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la adoración y con la presencia de Dios? Porque cuando usted está en esta búsqueda de Dios, cada vez que usted busca con sinceridad a Dios, usted siente realmente quién es usted delante de Dios. Usted no se esconde. Usted se muestra con sus hierros, con sus fallas, con sus debilidades, con sus anhelos, con sus esperanzas. O sea, nos mostramos tal cual somos. No tenemos que maquillarnos ni barnizarnos. Salmo 84, a medida que usted lo va encontrando, lo vamos poniendo de pie y le vamos a dar lectura a los 12 versículos de este salmo, que es un salmo breve en realidad. Salmo 84, leemos desde el verso 1 al verso 12. Habiéndolo encontrado, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne, atención con lo que dice el escritor, cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre, la mujer que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Último versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso quien en ti confía. Amén. Amén. Tome su asiento. Este salmo es tan maravilloso que da temor incluso añadir un comentario adicional sobre lo que este escrito dice. El Salmo 84, si uno lee estos 12 versículos, llama la atención que entre tanto lenguaje sagrado que usa el escritor, de repente te mencione en el versículo 3 gorriones, golondrinas y polluelos. ¿Qué tiene que ver eso, dirá usted, en un lugar tan santo como un templo? Nadie traería un gato aquí.
Todos tenemos mascotas. El hermano Sergio no traería sus palomitas, sus canarios. Usted tiene unos canarios, unas cotorritas. No las traería aquí al culto, ¿cierto? No las pondría aquí en el altar. Pero por lo visto este escritor y estos hijos de los músicos fueron al templo y antes de que llegaran ellos se encontraron de que habían golondrinas, dice, gorriones en el templo. Cualquiera lo tomaría como un descuido, ¿cierto? Cualquiera lo tomaría como algo que no es decoroso, meter animales al templo. Pero estos hijos de Coré, que eran los músicos, dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, dice, cerca de tus altares. Todos sabemos que los pájaros tienen, las aves tienen esa bendita maña de poner nido donde ellos más les gustan, ¿cierto? El otro día con mi esposa pasamos ahí por Maipú, cerca del municipio, y hay unos árboles grandes, creo que son álamos, y vi un súper nido, porque ella era más que un nido, era enorme, era tal vez como esta mesa de grande, incluso más arriba. Era como un condominio, pero de pajaritos. Era muy grande el nido, no había visto un nido tan grande, ¿verdad? Y se notaba que estaba... los animales son sabios. Usted ha visto de repente documentales como ellos, ¿cierto? Con su pico, con su garra, tejen sus nidos, los tejen. Es una labor increíble. Yo siempre digo esto, Dios en su sabiduría a los animales, a todos los animales los dotó de un conocimiento innato. Innato quiere decir que no lo aprendieron. Las arañas no van a la escuela de arañas para aprender a hacer telas de araña. Los pájaros no van a la escuela de pájaros o de aves para aprender a hacer nidos. Es un conocimiento que Dios se los insertó en todos los seres vivos. Y usted dirá ahora sí, ¿por qué el Señor me hizo tan tonto? Dirá usted. ¿Por qué tenemos que aprender? El ser humano tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, y si no aprende, no aprende nomás. ¿Cuántos casos han habido de personas que usted ve que nunca se les enseñó a leer? El ser humano tiene que aprender, no tiene conocimiento innato. El único conocimiento innato es el del pecado. Que Pablo lo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, la muerte traspasó a todos los hombres. El ser humano nace con el pecado. No existe eso de que muere una guaguita y es un angelito, dicen. No es un angelito. Siempre pongo este ejemplo que a veces lo ocupo cuando doy conferencias más grandes a los políticos, sobre todo a esos tipos les doy paliza, les doy duro, eso porque son duros como un zapallo para entender. Nosotros no, Dios ya nos operó esa parte dura de la cabeza. Cuando nosotros vemos un bebé, por ejemplo, y el bebé muere a la semana, se nos enternece el corazón y decimos, es un angelito. Pero a la luz de la Biblia, Romanos dice que la muerte traspasó a todos los hombres. Esta escena, esto queda grabado, así que los hermanos después pueden debatir si lo que yo digo les parece sensato o no, pero es una locura lo que ustedes van a escuchar. Ustedes están en una sala, entra a una sala, a una habitación, hagamos cuenta de esta misma sala, sin ningún tipo de artefactos, solamente las paredes, una mesa al medio y una pistola. Imagínense un revólver de oro, bañado en oro, con una sola bala. Y al lado una canasta con un bebé. La escena, téngala en su mente. Y usted está entrando ahí. No está entrando otra persona, entra usted, entra el hermano Carlos, mi hermana Cristi, mi hermana Irma, mi hermano Sergio. Usted entra solo ahí. Y Dios le habla y le dice, toma esa arma y dispárele a ese bebé. Inmediatamente usted tiene que empezar a analizar. Dios, el creador de todas las cosas, le está hablando. Le está dando una orden. Aparentemente esa orden, usted dirá, contraviene lo que el mismo Dios me ha enseñado. No matarás. Y un montón de cosas empiezan a venirle, pero Dios le dice, o te elimino a ti, o tú haces lo que te pido. Creo, no voy a pensar por usted, yo mataría al bebé. Es una locura lo que están escuchando, lo mataría medio. Usted dirá, pues ya usted ha dicho muchas locuras desde este púlpito, pero esa ya supera toda la locura.
En el año 1899, un año antes de ser el año 1900, nace un bebé en Austria, que luego se le conoció como el señor Adolf Hitler. Que usted sabe la historia, no hay para qué ahondar tanto en eso. Ese hombre arrastró y llevó a la multitud a millones de seres humanos. Los cocinó, hizo jabones. De hecho, todavía en algunos museos de Europa hay libros con pieles humanas hechas por ellos. Hicieron todo tipo de experimentos con judíos, sobre todo, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos y un montón de personas, no solamente judíos. Si la mamá de Hitler, cuando parió ese engendro, era un bebé tierno, inocente, necesitaba tomar pecho, necesitaba cambio de pañales. Si ella hubiese sabido, atención, que esa criatura portaba ese nivel de maldad, ¿qué hubiese hecho esa madre si Dios le hubiese dado la orden? ¿Saben cuál es el problema hoy día con muchos cristianos? ¿Por qué Dios no les dice lo que tienen que hacer? Porque se negarían a obedecerle. Usted dirá, pastor, póngame un ejemplo más bíblico porque el que puso no me gustó. Cuando Dios le dice a Noé, Noé, estoy decidido a raer del hombre que he creado. Y no solamente a los hombres, a sus mascotas, a todo, los voy a eliminar. Y Noé le fue a decir a la señora y le dijo a los hijos, y gracias a Dios le creyeron. Porque a la hora que la señora no le crea a Noé, se le va en contra la misma señora al mundo del barco. La señora le dijo, te creo. Y los hijos le dijeron, te creo, y la esposa de los hijos también. ¿Cuál era el mensaje? Dios les dijo, voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado. No era un solo bebé, eran miles de vidas. El mensaje que nosotros traemos, hermanos, es de vida o muerte. No es un mensaje ambiguo. Hay iglesias que predican un mensaje ambiguo. No, el mensaje bíblico es el mensaje que predicó Juan el Bautista. El hacha, decía él, está puesta a la raíz de los árboles. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y él le ponía mucho más fuerza, generación de víboras, hijos de la culebra, hijos de la serpiente, en otras palabras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que les caerá encima? Ya saben cómo murió Juan. La cabeza salió dando tumbos por ahí. Porque se le metió el diablo a una persona y dijo, a este tipo no me gusta lo que está diciendo. Ese Dios que él predica no me gusta. ¿Dónde está el Dios? La gente que dice hoy, ¿dónde está el Dios de amor? ¿Por qué a ustedes les gusta mandar a la gente al infierno? Esa es la distorsión que el mundo tiene del Evangelio. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que el Salmo 84, vamos a analizarlo rápidamente, nos habla de lo que ocurre estando dentro del templo, dentro de la presencia del Señor. Ahí es donde Dios habla. Fuera del templo, Dios también tiene potestad. Pero las leyes están emanadas desde el lugar donde Dios ministra, en este caso, la presencia de Dios. Si hay un templo, quiere decir que hay un sacerdote del templo, alguien que ministra en el templo. Siempre ataco mucho el gremio pastoral porque he visto cómo de un tiempo a esta parte muchos hombres y mujeres se han alzado como, o mejor dicho, se han autoproclamado portavoces de un mensaje que Dios no aprueba. El mismo ejemplo que le puse del bebé que estaba sobre esa mesa con esa arma, si este mismo ejemplo yo lo predicara en muchas iglesias, todos salvarían al bebé. Dando muchos argumentos, porque Dios le dio la vida, porque Dios puede cambiarlo, dicen. Si usted lee el libro de Josué, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, viene el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Todos sabemos que Moisés no pudo cumplir el diseño que Dios le dio. Su anhelo era que Moisés entrara a la tierra prometida, pero Moisés no entró
y con Dios no se juega, Dios le dijo, no vas a entrar, le dijo a Moisés, porque me desobedeciste. Y tu sucesor, Josué, va a entrar. Josué tenía una diferencia, valga la redundancia, con Moisés. Moisés, la Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra. Y eso le jugó en contra, porque ahí viene el tema de las emociones. Las emociones, hermano, y aunque el ejemplo tal vez sea medio de campo, es para que entendamos. Todo es muy al sur, esas famosas botellas con chicha, ¿cierto? Todos saben de que la chicha sea de manzana, de uva, para que fermenta, pero para que esa botella no reviente hay que abrirla cada cierto tiempo. Y se vuelve a cerrar. Que salga el aire, se descomprima. Porque si usted esa botella la cierra y la aprieta con un gancho de fierro, la aprieta y después la tira contra la pared, eso va a explotar como una bomba. Eso le pasa a las personas cristianas con sus emociones. Moisés, el hombre más manso de la tierra, pero no tuvo esa vía de escape. Y a la primera explotó de una manera que se descontroló. Y no fue la primera, él ya tenía antecedentes ya, cuando baja del monte del templo. Imagínate, lleno de la presencia de Dios, y ve que los hermanos se estaban portando mal. ¿Qué dice que hizo Moisés con las tablas de la ley? Las arrojó al piso, las molió, se las dio como una papilla y se las hizo comer a la gente. O sea, Moisés, eso es lo que pasa. La Biblia, hermano, cuando nos describe todos estos personajes bíblicos es para que aprendamos de ellos. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios viene sobre el creyente, nosotros tenemos que conocernos para que podamos discernir y entender que cuando la presencia de Dios viene sobre lo que nosotros somos como nueva criatura. Usted es una nueva criatura, una nueva creación. La presencia de Dios difícilmente va a descender sobre la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, aunque suena feo decir la vieja mujer. Por eso la Biblia dice la vieja naturaleza, donde está todo lo que usted era antes. Usted se recuerda quién era antes. Usted sabe quién era antes. Y el peligro de muchos cristianos es que se han olvidado la Biblia dice en el libro de los Hebreos, de la purificación de sus antiguos pecados. Salmo 84, verso 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Las moradas de Dios no son nuestras, parte por esa base. De hecho, cuando Jesús habla en el libro de Juan, dice, iré a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Este salmo habla de esas moradas. El escritor no está hablando del tabernáculo terrenal, del templo físico, no. Está hablando de un lugar espiritual donde lo describe. Dice, cuán amables son tus moradas. Amable, es algo agradable estar ahí. Hoy el hombre, el ser humano, no importa cuánto dinero invierta en un templo. Usted debe saberlo, que en este planeta hay templos lujosísimos, donde la gente invierte, pero mucho dinero. Hay templos donde usted entra que la pura alfombra vale más que nuestra casa. Alfombras lujosas, todo lujoso. Pero todo eso es algo externo, hermano. Usted ha visto, por ejemplo, cuánto invierten las sectas en los templos. Sectas que podemos mencionar muchas, los mormones, que por lo demás son conocidos por tener una infraestructura en templos muy buena. Pero usted sabe que Dios no está en ese lugar. Lo sabemos, ¿cierto? No tenemos problema y se lo podemos decir a ellos incluso. No está en ese lugar. Este es como el altar de los 450 profetas de Baal, que ellos dicen que todo el día estaban en ese altar invocando a Dios, a su Dios, pero Dios nunca respondió. Porque de eso se trata. ¿Cómo sabemos que el Dios que a nosotros servimos es porque Dios responde? Todos ustedes que han ocupado este púlpito, sea para coordinar, para predicar, para leer una palabra, lo han dicho una y otra vez hasta la saciedad. Dios responde. El pastor Willy lo predicó el último domingo. Dios responde. Por eso sabemos que nuestro Dios es real. No es producto de nuestra emoción.
Hay mucha gente que confunde la fe con la emoción. Está emocionado, pero no es fe. Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Evidentemente esto puede decirlo solamente alguien que diga la verdad. Yo esta palabra no se la puedo creer a alguien que lo diga pero no lo practique. Porque el texto lo dice, anhela mi alma y aún ardientemente, mire, ardientemente desea los atrios de Jehová. Arder es algo que te quema. Volvamos a nuestra vida pasada. Usted se levantaba, quiero pecar. Ese era nuestro mandamiento que había en la mente. Buscábamos el momento para hacer la maldad. Hoy día hoy día voy a curarme, pero Noé va a ser por otro lado. Es que Noé se curó cuando la Biblia dice que salió del arca, plantó una viña el viejo y se mandó una curadera. Producto de esa curadera maldijo a uno de sus hijos. Eso también es importante entenderlo. Un pecado engendra otro pecado. Arder por la presencia de Dios. Dice, anhela ardientemente los atrios de Jehová. Cuando usted converse con cualquier hermano de este rebaño, de cualquier otra iglesia, hágale el test de pureza del hambre de la presencia de Dios. Lean el Salmo 84. Porque aquí el escritor no está hablando de ir a los cultos, no está hablando de participar, no, él está diciendo, mi alma, anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Todos tenemos que partir por este pequeño ejercicio espiritual que es ver qué es lo que anhela nuestra alma realmente. Lo que anhela el alma no necesariamente es lo mismo que anhela el cuerpo. El alma no necesita comerse un asado. Cuando usted quiere comerse un asado, usted quiere cosas, esas son cosas que nos pide el cuerpo, la parte externa. El alma no necesita nada de eso, el alma requiere de otras cosas. Usted ha visto personas que viven en el mundo delictual, por ejemplo. A mí me ha tocado conversar con muchas de esas personas, hablarle a esas personas, aconsejarlas. Y cuando llego a este punto, ¿qué es lo que desea el alma de ellos? Ellos no te pueden responder porque su alma está muerta. Se cumple lo que la Biblia dice, están muertos en delitos y pecados. En cambio, cuando el Espíritu viene sobre nosotros, nos dio vida y nuestra alma ha vuelto a vivir. Y tenemos un Espíritu que ahora puede tener comunión con Dios. Entonces, si ahora estamos en Dios, nuestra alma hoy anhela cosas de Dios. Dice, mi alma anhela ardientemente los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Note usted, mi estimado hermano, cómo va en ese orden. El alma, luego el corazón y luego la carne, que es la parte física. Ese es el orden. Primero parte de adentro, mi alma es la que anhela. Luego dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué el escritor habla de esto? De que se canta al Dios vivo. He estado en muchos lugares, en lugares de culto, ¿cierto? Y usted también seguramente, mucho a través de toda su vida cristiana. Pero sé que usted y yo vamos a estar de acuerdo de que no hay alabanza más pura y más sincera que cuando usted está solo con Dios. Y de hecho no hay alabanza más pura que en el momento de la tribulación, porque usted ahí canta con sinceridad. Porque no es lo mismo cantar con los bolsillos llenos de dinero, que todos te caigan bien, que todos te reconozcan, con buena salud. Mucha gente canta por compromiso, por protocolo, para que Dios no se enoje, dice. Pero cuando estás en la crisis más terrible, con enfermedad, con preocupaciones, con angustias, y tú cantas a Dios y cantas al Dios vivo, esa cuestión, Dios se para del trono y pone oreja a lo que tú estás diciendo. Ahora, el negocio del diablo es precisamente eso, y Jesús lo dijo. Jesús se lo dice a la mujer de Samaria. El Padre busca, dice, tales adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es lo que describe el Salmo 84. En espíritu, que en otras palabras es el alma y el corazón y
la carne, tu cuerpo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me gusta leer la biografía de otros cristianos que han habido en otras épocas del mundo. El origen, por ejemplo, de las canciones, de los himnos, eran de personas que Dios se las da en un momento. Y a lo mejor a usted le ha pasado que en un momento de oración Dios le ha dado una melodía, una frase. Yo no soy muy espiritual ni me considero San Abacú, pero por lo menos una vez en mi vida me desperté con una alabanza en mi boca. Y yo dije, no, eso no será porque soy espiritual, será porque tengo esa disciplina, mi esposa sabe que así, de que todo el día me bombardeo con palabras de Dios. Escucho palabras todo el día, leo, porque los sentidos, hermanos, de lo que le hablé al inicio. El alma está adentro de usted, pero el diablo puede entrar a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Lo que se le enseña a los niños en los colegios. Olfato, gusto, tacto, visión, oído. Usted el olfato, claro, si a usted le gustaba el sudor del diablo, el copete, el vino, y de repente usted lo prueba otra vez, el diablo por el gusto te va a llevar, por el olor. Yo conozco hombres y mujeres que de repente por un perfume le hacen recordar a alguien y se le viene un mar de pensamientos malévolos a la cabeza. Los sentidos. El apóstol dice que debemos tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque el diablo son los sentidos. Usted tiene, luego así yo parece infantil y digo, Señor, me unjo yo mismo, agarro el aceite, Señor, unge el ojo cochino, como la gente del campo oraba antes, carne cochina, decía la gente del campo. Me agarro la oreja, Señor, ayúdame por todo mi cuerpo, porque yo sé que los sentidos son engañosos. Este cuerpo no va a entrar a la patria celestial, este cuerpo que usted tiene, tóquese, no va a entrar a caminar a la Nueva Jerusalén, en las calles de oro ni en mar de cristal, no, de este cuerpo comerán los gusanos, benditos gusanos. Y si no viene el momento de nuestra muerte, vendrá la gloriosa transformación. Como dice Pablo en Tesalonicenses, seremos arrebatados en las nubes y transformados. La transformación de este cuerpo, hermano, tiene que ser necesaria para que Dios, por medio de su naturaleza, extirpe toda naturaleza pecaminosa y podamos disfrutar de la presencia de Dios en el cielo. Ahora hay mucha gente que le preocupa, dice, obispo, ya en el cielo, ¿qué edad voy a tener? ¿Voy a pesar lo mismo? Las hermanas, voy a tener la misma edad, y todos me entran en preguntas medias complicadas. Yo les digo, mire, no se preocupe, dice la Biblia, cuerpos glorificados, cuerpos que ya no van a tener relación con el pecado. Y aquí llegamos al verso 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Aquí el escritor habla de una familia de aves, gorriones, ¿cierto? Y golondrinas, y sus polluelos, que son chiquititos. Yo a mis hijos siempre los crié de chiquitito el amor y el respeto por los animalitos, por los seres vivos. Pero hay niños que ustedes ven que son maldadosos. Ven un caracol, lo pisan, ¿cierto? Ven un pajarito y vamos agarrando una onda. Él describe, dice, polluelos, bueno, son chiquititos. El hermano Sergio siempre me comenta cuando voy a su casa que tiene la familia de los pajaritos y ponen huevitos, ¿cierto? ¿Y qué hace? Para que los tipos den cría, tienen que separarlos, ¿cierto? Porque si no, entre ellos mismos también se enojan y matan a sus polluelos. Ponen un orden ahí. Entonces aquí es lo mismo. Dice la Biblia, cerca de tus altares, Señor, están estos polluelos. Si ellos, dice, pueden poner un nido cerca, ¿por qué nosotros no? A la gente se le dice, tú no puedes estar cerca de la presencia de Dios, no eres digno. No, nosotros sabemos que no somos dignos, pero por los méritos de Cristo, sí. De esto se trata el mensaje del Evangelio. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Él ha hecho posible de que usted y yo podamos estar cerca de los altares del Señor. Por eso lo dicen, aún el gorrión haya casa y golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Si ellos, si estas pequeñas aves tienen casa dentro del altar del Señor, ¿cuánto más nosotros?
Jesús lo dijo en otras palabras. Me voy, dice. Jesús le dijo a sus discípulos en la cena del Señor, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Eso es así, hermano. Yo lo creo. Yo creo que esa palabra es para mí. Yo creo que el Señor quiere estar conmigo. Y el Señor sabe. Yo le digo, Señor, no sé cómo va a ser ese lugar, pero sé que va a ser algo pensado en mí. Algo pensado en mí. Algo pensado en usted. Verso 5, bienaventurada la persona que en ti tiene sus fuerzas. Todo esto va conectado con los polluelos, recuérdense. El Salmo 84 habla de estos polluelos. El polluelo necesita fortaleza, necesita los nutrientes para que sea un gorrión o sea una golondrina. Cuando nosotros estamos débiles, hermano, podemos enfermarnos, como muchos de nosotros durante este tiempo han pasado por procesos de enfermedad, por diferentes motivos. Pero en nuestros momentos de debilidad, ¿qué dice el texto, verso 5? Bienaventurada, ¿qué significa? Siéntase sumamente feliz. La persona que en ti tiene sus fuerzas. Solamente en el Señor, mi estimado hermano. Podemos entre nosotros orar unos por otros. Es bíblico, es un mandato bíblico. Podemos estrechar un abrazo, todas esas cosas, pero la fuerza en sí viene del Señor. Por eso dice, en ti tiene su fuerza. Usted dígale, Señor, fortaléceme. Ahora usted dirá, pastor, ¿de dónde emana eso? Filipenses, ¿qué dice? El gozo del Señor es mi fortaleza. No el gozo tuyo, sino el gozo del Señor. Usted tiene que entender esto, hermano, que el Señor no anda triste. Su alegría, ese gozo que Él tiene, que Él tuvo, es en lo que nos fortalece a nosotros. El libro de los Hebreos dice que Él con sumo gozo enfrentó la muerte. No había una gota, un átomo de miedo en Jesús. Porque Jesús no se podía contradecir. Jesús le decía a los discípulos cuando entró a la barca, soy yo, no tengan miedo. Jesús enfrentó la muerte, sí, sintió dolor, sí, pero él no tenía miedo. El miedo es lo contrario, el miedo es lo que debilita al creyente. Cuando usted siente miedo por una preocupación, sienta miedo por cualquier situación, usted lucha en contra de eso, dígale, Señor, fortalézcame. Ponga ese gozo que usted sentía. Él sintió gozo, dice. Y es más, el Evangelio dice que cuando él entró a Jerusalén para ser muerto, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No lo hizo el quite. A pesar de que su oración era con toda la sinceridad, Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, aferrándose a esta fortaleza de parte del Señor. Bienaventurada la persona que en ti tiene su fuerza y en cuyo corazón están tus caminos, o sea, determinado a seguir la presencia de Dios. El verso 6, que es algo que tal vez muchos de nosotros hemos pasado, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Parece una exageración de lenguaje. Todos sabemos lo que es un valle de lágrimas. De hecho, Santiago es un valle. El valle, la cuenca de Santiago. Está esta ciudad entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Esto es un valle. Imagínate todo esto inundado de lágrimas. ¿Usted dirá eso no pasa? Sí. Esta ciudad tiene 7 millones de habitantes. Y le puedo decir de que si nosotros pudiésemos ver espiritualmente las cosas, esta ciudad está hasta la punta de la cordillera, llena de lágrimas que la gente tiene. Angustias, penas, amarguras, ira, todas cosas malas, porque hay gente que llora hasta de ira. ¿Qué dice? Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. O sea, fuentes para beber. No sé si usted ha llorado tanto que las lágrimas se le han metido dentro de la boca. Esa cuestión es desagradable, hasta tú te enojas hasta con tus mismas lágrimas, ¿cierto? Tú estás llorando por una pena, por lo que sea, y de repente se te mete una lágrima y tú te enojas, dices, pero tan malas son mis lágrimas, dices tú. Si usted nunca ha llorado así, algún día le va a pasar. Y uno dice, tan mal sabor, no tienen olor a torta ni algo rico, no. Es como que en esa lágrima se comprime todo lo desagradable que usted tiene adentro. Pero el texto dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente.
Esa bendición Dios se la da solamente a aquellos que entienden que o son golondrinas, o son, como dice el verso 4, o gorriones, pero ya no son polluelos, se han fortalecido. Pueden salir volando del templo. Yo sé que a la persona, ayer de hecho conversaba con una hermana que me dijo, Víctor, tengo muchos problemas, probada total. Yo le dije, convídeme una prueba que yo no tengo ninguna. Y la gente queda mirando y dice, ¿este tipo será así? Tengo problemas como muchos. Porque a veces la gente me llama, mi esposa sabe, a veces me llega a WhatsApp y dice, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Dice. Y yo le digo, estas personas me hacen reír. Yo no estoy más cerca de Dios que ellos. Dios está disponible para el que lo invoque. Ore porque usted está más cerca de Dios. Dios, usted lo escucha con seguridad. A mí no me va a escuchar, dice. Y a mí me da pena cuando escucho eso porque la Biblia dice, Juan 3:16, todos conocemos ese versículo. Para que todo aquel que en él, no dice que haya ido al templo, el que haya estudiado, al que entiende más. No, para todo aquel que en él crea, dice, tiene vida eterna. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Todo cristiano quiere eso, de ir de poder en poder. En muchas iglesias se malinterpreta este tema del poder. Usted lo ha visto, hay muchos escándalos en muchas iglesias. Y hay muchos farsantes también. Y a mí me gusta hablar de los farsantes porque son farsantes. Tipos que se hacen pasar que tienen. El otro día, hay muchos casos reales. Un tipo que decía que sentía a Dios y gesticulaba, porque estos tipos son muy teatrales. Sudaba como un asno y gritaba, Dios está a través de mí. Y dijo lo siguiente, mira la locura. Y tú te das cuenta que hay mucha gente que es farsante. Dios dijo, habla a través de mí. Y en esta hora la presencia de Dios le dice a todos los hombres, Dios los va a sanar de su problema de ovarios. Por eso dijo. Y él hablaba, todos los hombres que están aquí, problemas de ovarios, el Señor se los va a sanar. Y seguía repitiendo lo mismo. Y la gente parece que ninguno se dio cuenta o todos estaban confundidos igual que él. Hasta que se acercó uno al lado, le bajó el micrófono y le dijo, hermano, las mujeres tienen ovarios, no los hombres. Y el tipo, para sacársela, supuestamente el ungido de Jehová, un profeta venido del cielo, para arreglarla, dijo, hermano, rectificamos que el Señor rectifica, las mujeres tienen ovario. Yo digo, Señor, con ese tipo de payasos en las iglesias, con ese tipo de personas, por eso en muchas iglesias están como están, ¿se da cuenta? Por eso yo siempre le digo, ustedes están aquí en este pequeño remanente, aférrense a la guianza del pastor, porque no le van a hablar tonteras de ese tipo, pero hay muchas iglesias donde hay personas de ese tipo que engañan a la gente, usan esto de decir, hermanos, estamos de poder en poder, porque es como lo llamativo, ¿no? ¿Qué significa de poder en poder? Mis hermanas, todas las que están aquí han tenido bebés. ¿Qué es poder? Es simplemente la vitamina que se le da al niño, para que el niño se nutra, se fortalezca. La mamá primeriza comete muchos errores, ¿cierto? Muchos errores. Pero después ya las madres experimentadas saben cómo hacer que el niño tenga fortaleza, se sienta poderoso. Eso es poder. En el cristiano el poder simboliza eso, un cristiano firme, que no sea ambivalente. Yo sé que la oración de muchos de ustedes es, oh Señor, hazme firme, que nada me tire para abajo. Pero la advertencia es, aunque usted hoy día sea firme, el diablo no por eso lo va a dejar quieto. La Escritura dice, el que esté firme, ponga atención, dice, mire que no caiga. Y en el tiempo del fin, que dice que Satanás, si le es posible, ¿a quién va a engañar? Aún a los escogidos. Entonces, hermano, esto es de tomar en serio. Verán a Dios en Sion, que representa cierto lugar de reunión. Jehová, Dios de los ejércitos, leemos el verso 8, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mire cómo se miraba ese hombre a sí mismo. Usted es un ungido de Dios, es una ungida del Señor. La palabra ungir viene de un término que significa simplemente untar. Usted ha recibido un toque de la presencia de Dios. No solamente los pastores somos ungidos, el cristiano, cuando ya
tiene la presencia de Dios en su vida, usted está ungido. David era el ungido de Jehová. Yo sé que hay mucha gente que justifica ciertos sus pecados con las cosas que hizo David. Pecar, hermano, tiene un costo muy grave. Todos conocemos, lamentablemente, el pecado de David. Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron trágicas. Entonces, hoy nosotros tenemos esta bendición de que Dios pueda oír, como dice el verso 8 en nuestra oración. Oye mi oración. Y aquí viene el verso 10, que es un texto que todos lo hemos escuchado y lo sabemos de memoria. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un año tiene 365 días. 1000 días serían tal vez como 3 años aproximadamente. Y este escritor dice, prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Y lo primero que yo me pregunto, hay hermanos que llevan como 3 años sin congregarse y les da lo mismo. Les da exactamente lo mismo, ni un temor, ni un respeto por lo que alguna vez dijeron, Señor, quiero estar en tu casa, quiero buscarte. Y mira lo que dice aquí. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y aquí viene el centro del mensaje cristiano. Esto es escoger, hermanos. Dice escogería, es una decisión que tú tomas. Tú escoges. Es que voy a orar que el Señor me llegue, que el Señor me mueva. No, tú tienes que escoger. Si yo estoy aquí es porque he escogido este camino y el Señor me ha preservado en este caminar. El escritor dice, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios. Ahí en la entradita por último, que habitar en las moradas de maldad, porque existen las moradas de maldad. De hecho, el verso 1 comienza diciendo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y en este verso 10 habla de las moradas de maldad. ¿Le ha pasado que usted ha ido a alguna casa donde usted entra y hay olor a diablo ahí? Se siente. Usted entra a casa y no es que la ventana quedó abierta, que haya frío, no, usted ya como cristiano lo siente, lo percibe, dice que hay algo malo, que hay algo raro. Y hasta después, hasta usted que ha endiablado, llega a la casa mal, llega pateando el perro, ¿verdad? Como que a usted le contagia eso. A mí me ha pasado, y no solamente en casas de hermanos, hasta en iglesias que uno entra y se percibe que hay moradas de maldad ahí. Hay moradas de maldad. Por eso cuando usted va a visitar a un pariente, usted antes de orar por el pariente, usted ore por usted. Señor, cúrame. Como decían las pentecostales de antes, las hermanas, corazón, Señor, porque voy a ver a estos filisteos y ahí hay moradas de maldad. Ahí corre el chisme, corre la difamación, corre la lujuria, corre la lascivia, corre todo. Yo no estoy en esos caminos, Señor, pero tengo que ir a visitarlo. Yo por lo menos lo hago. Cuando tengo que ir a algún lugar que yo sé que hay moradas de maldad, yo digo, Señor, voy en misión y hago mía este versículo. Escogería estar ante a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Tome este consejo sabio, hermano. No sé quién lo necesita, pero a veces hay personas que dicen, ay, que quiero ir. No vaya. Ahí el texto lo dice. Tú tienes que escoger. ¿Qué vas a escoger? ¿Ir a un lugar donde te van a hacer daño, te van a lastimar? ¿O estar en la casa del Señor? Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Esas cosas te da el Señor. Gracia y gloria. Está en el versículo 11. Gracia y gloria dará Jehová. Y que yo no quiero nada del Señor, yo le sirvo por amor. No, hermano. Usted tiene que madurar en el Señor. El Señor te quiere dar cosas. Y entre esas cosas más importantes, Salmo 84, verso 10 dice, dará gracia y gloria. Son cosas que están disponibles para ti. Dice, dará gracia y gloria, Jehová dará. Y no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Integridad simplemente es hacer lo correcto, andar en rectitud. Dice que el Señor no va a quitar el bien. Dios te va a dar siempre, te va a cuidar. El último versículo, verso 12, para que pasemos a orar. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre y la mujer que en ti confían. Amén. Y ese somos nosotros. Nos sentimos dichosos, alegres de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque ya no somos gorriones, no somos golondrinas.
Usted sabe que la golondrina aparece en la primavera y hacen esto, un vuelo rápido. Es difícil agarrar una golondrina. Y los gorriones, a mí cuando yo era pequeño me decían, no tomen los gorriones porque tienen piojos, me decían. Así decían, ¿cierto? Y yo me gustaba andar y me los metía a bolsillo y les daba migas de pan, me acuerdo. Pero para un niño atrapar un ave es algo grande porque las aves son difíciles de agarrar. Y los polluelos. Pero el escritor habla de eso, que estas aves estaban en el altar del Señor. Se sentían seguras ahí. Ahí nadie le iba a hacer peligro, nadie le iba a hacer daño. La golondrina, dice, y el gorrión hayan nido cerca de tus altares, oh Jehová. Y yo, decía el escritor. Imagínate los músicos, porque este es el salmo de los hijos de Coré. Cada uno iba con su arpa, con su trompeta, con sus tambores. Llegaban al templo, abrieron y se encontraron con un nido ahí. Y Dios les abrió inmediatamente esa palabra. Así como yo cuido de esta ave. Jesús también lo dijo en el Evangelio de Mateo. Ni una ave cae a tierra si no lo permite. ¿Cuánto más valéis vosotros más que el par de aves? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios porque hoy nosotros entendemos este mensaje, que podemos hacer un nido cerca de los altares del Señor. Así como estos polluelos eran alimentados en esos altares, hoy nosotros podemos hacer un nido. Yo he dormido literalmente, por razones que no van al caso mencionarlo, pero me tocó muchas veces dormir en un altar. Literalmente, me conseguí un colchón, no tenía dónde estar. No tenía literalmente dónde estar. Y me conseguí de esos colchones que se inflan con el pie. Después tenía el músculo así de grande, tanto inflar el colchón. Y dormí durante mucho tiempo en ese altar. Por eso cuando predico de este salmo, me conmueve mi corazón porque digo, Señor, a veces uno lee la escritura y nunca piensa que uno la va a vivir de manera literal. A usted diré, pastor, y se puso más espiritual por dormir durante tanto tiempo en la tarde. Aunque no lo crean, sí. Dormía y despertaba espiritual al otro día. Póngase de pie y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por esta tu palabra, Señor, que hemos recibido en esta tarde ya. Salmo 84, Señor, estos 12 versículos maravillosos que nos hablan, Señor, acerca de que podemos estar, Señor, en tus altares, confiar en ti, confiar en tu palabra, Señor, que tú darás gloria, darás el bien, Señor, darás gracia, escucharás nuestra oración, nos protegerás, Señor, y nos darás un espacio en tu altar, Señor, así como estos polluelos, estas golondrinas, Señor, estos gorriones, hicieron un nido cerca de tus altares, Señor, y no fueron estorbados, no fueron quitados de ahí. Cuanto más nosotros, Señor, tenemos entrada, dice el libro de los Hebreos, libre y gratuita, Señor, al trono de la gracia por medio de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Te pedimos que esta palabra, Señor, alimente, pueda nutrir, Señor, nuestra vida espiritual. Y durante esta semana, Señor, usted nos dé la sabiduría para ponerla en práctica. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorificamos al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a cantar una alabanza, ¿sí? Y voy a dejar a la hermana que está dirigiendo esta reunión. Amén.